Hola gente, en este video vamos a ver un análisis y guía para saber cómo usar y cómo funcionan las unidades con diferentes roles en la práctica, así que y sin nada más que decir, comencemos. Los Meat Shields son gatos baratos y de recarga rápida, que tienen como único propósito, proteger a los gatos más importantes, y además, detener el desplazamiento de los enemigos. Los Meat Shields más comunes son, el gato básico y el gato tanque, ya sea también subversión Manic. Hay otros Meat Shields que son más específicos contra ciertos enemigos en concreto. Por ejemplo, Ramen Cat, que es un Meat Shield especializado en enemigos ángeles. Este gato tiene un coste barato y una recarga bastante rápida de 12 segundos. Este tipo de Meat Shield se especializan en un único rasgo o en más, pero pueden ser usados la mayoría como Meat Shields eficientes dependiendo de la situación, por ejemplo, en las 4 coronas de ciertos escenarios, donde se puede mandar a Ramen como un Meat Shield eficiente, donde los gatos como el básico y el tanque no están disponibles. Ahora veremos el rol que cumple cada gato, dependiendo de su rango de ataque, tendrá una clasificación diferente. Las unidades de melee, son unidades que son más cuerpo a cuerpo, su rango de ataque va desde 1 a 249 de rango efectivo. El propósito de estos gatos es provocar daño en un rango corto de perforación a los enemigos, también pueden colarse en el punto ciego de ciertos enemigos, pero eso lo veremos más adelante. Algunos ejemplos pueden ser, Can Cat, con un rango de ataque de 220, Bird Cat, con un rango de ataque de 170, Meerkat, antes de forma verdadera tiene un rango de ataque de 190, entre otros gatos. Por otro lado, también existen las unidades midrangero de rango medio. Son gatos que tienen un rango de perforación de 250 a 399. Su propósito es provocar daño en un rango mayor, donde pueden atacar a los ciertos enemigos de forma más segura. Los Meat Shields pueden proteger a este tipo de gatos de una forma más eficiente y mantener a los midrangers en una posición segura. Algunos ejemplos pueden ser, Salon Cat, que tiene un rango de perforación de 350, Archer Cat, con un rango de perforación de 390, Hagando Jr., con un rango de perforación de 360. Luego tenemos a las unidades Backlingers. Son unidades con un rango efectivo de 400 a 499. Estas unidades tendrán una mejora mucho mejor que los midrangers, un mayor rango de ataque proporciona una mejor capacidad de supervivencia en la práctica. Algunos Backlingers muy populares pueden ser, la segunda forma de Bahamut Cat, que es un Backliner Invoker, hablaremos del rol Invoker más adelante en su propia sección, por ahora, solo ten en cuenta que Bahamut segunda forma tiene un rango de ataque de 450, lo que le permite ser protegido más cómodamente por los escudos, además de mejorar su capacidad de supervivencia, aunque pueden verse perjudicado por enemigos de largo alcance, que también lo veremos más adelante. Otro ejemplo es King Dragon Cat, con un rango de ataque de 400. Así también como lo puede ser Sirius, con un rango de perforación de 430. Y por último de esta sección, tenemos a los Super Backlingers. Son igual que los anteriores, solo que su rango de ataque va desde 500 hacia adelante. Es mucho más fácil de mantener viva a estas unidades, pero es fundamental mantener a las amenazas lejos de los Super Backlingers. Afrodita es un excelente ejemplo, que tiene un rango de perforación de 600, permitiéndole atacar a los enemigos desde un rango mucho más amplio y seguro. Lin Yandam, Nerdcat, entre otros también son buenos Super Backlingers. Ahora veremos los roles principales que algunas unidades pueden tener. Una unidad puede tener muchos roles de los que veremos ahora mismo. Las unidades Nuker son aquellas que tienen un daño muy alto, contra un rasgo en concreto o contra cualquier enemigo en particular, suelen tener un tiempo entre ataques algo lento, pero se compensa con su alto daño que pueden provocar. Este tipo de unidad por lo general, en la mayoría de los casos, suelen tener un daño masivo o un aumento de daño. Algunos ejemplos son, Bahamut Cat en cualquiera de sus formas, Kasahizo, Tundia, Sanada Yukimura, entre otros. Las unidades Ruser son unidades con una alta velocidad en la práctica, su recarga suele ser bastante corta y pueden provocar un daño bastante alto contra los enemigos. En otras palabras, son unidades extremadamente rápidas. Si ponemos algunos ejemplos son, Bahamut Cat en tercera forma, Maniglion Cat, Iri, Jag, etc.
Las unidades que se clasifican como tanques, son unidades con una vida muy alta o extremadamente alta. Suelen tener una resistencia o super resistencia para mejorar su capacidad de tanque en la práctica contra un rasgo o múltiples rasgos en concreto. O como Hades, que tiene mucha vida de por sí. Los tanques también suelen tener un rango de ataque muy corto, ya que tienen como propósito proteger a los demás gatos en combate. Sin embargo, algunas unidades suelen tener un rango de perforación más largo, pero se consideran tanques de larga distancia. Podemos contar a Sushi Cat, Dogumaru, Divine Kai, Gravi, Garu, entre otros. Los gatos snipers o francotiradores, son unidades que pueden atacar a los enemigos más lejanos y con menos probabilidades de alcanzar por estar protegidos por enemigos con menor rango. Suelen tener un rango de ataque más largo y pueden mantenerse seguro detrás de los escudos y aumentar su capacidad de supervivencia en gran medida. Estas unidades suelen ser unidades con larga distancia, por lo que suelen en casi todos los casos, un punto ciego donde son vulnerables a cualquier tipo de ataque son que ésta pueda defenderse. Cualquier Caslifono, son considerados snipers. Nerdcat, Saki, Taliasan, entre otros. Los Wavers, son unidades que atacan con oleadas, ya sean oleadas normales o mini oleadas, ya sea con una probabilidad asegurada o no. Macho Lexcat, Slimecat, Hermitcat, entre otros. Los gatos Crowd Controllers, son unidades que como su propio nombre lo indica, son unidades controladoras de masas. Estas unidades tienen efectos negativos como lo son el empuje o knockback, congelamiento, ralentización, desgaste o maldición. Dark Mitama tiene un 100% de probabilidad de ralentizar y desgastar a los enemigos sin rasgos. Bomber Cat tiene un 100% de probabilidad de congelar a los enemigos negros. Naga Cat, 30% de probabilidad de congelar a los enemigos reliquias. Luego tenemos a las unidades que provocan golpes críticos. Jurassic Cat, Hayabusa, Space Cat, entre otros. Los Breakers, son unidades que pueden romper barreras o escudos Akus, es eso solo simplemente. Fencer Cat, Accuracy Archer, Furilan Pasalan, entre otros. Las unidades esclavos de combo, son unidades que solo los vas a colocar en tu formación gracias a un buen combo. Las unidades User Randoms, son unidades que solo sirven para el rango de usuario. Y ya para terminar, algunas cositas extras y rápidas de abarcar. Standing Range, es el rango de posición. La cantidad de píxeles a los que una unidad se posiciona respecto a un enemigo. Larga distancia, unidad o enemigo que tiene un punto ciego donde será completamente vulnerable sin posibilidades de defenderse, siempre y cuando los enemigos puedan entrar en su punto débil. Generalmente, una unidad de largo alcance solo puede golpear más allá de su rango de posición. Omni Strike, son unidades o enemigos que pueden golpear hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del rango de perforación del Omni Strike. Por ejemplo, Meta Filibuster tiene un Omni Strike con un rango de perforación que va desde -500 a 575, por lo que enemigos dentro del rango efectivo negativo serán golpeados también. Con eso terminamos, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.